Bueno, para ir revisando o analizando cómo funciona cada una de las propiedades del Box Model, vamos a utilizar un div Revisando. solamente, em, al cual le vamos a ir aplicando estas propiedades y viendo cómo se comporta. Por un lado, lo primero que vamos a ver es cómo funcionan tanto alto, el ancho, perdón, como el alto, que es el width y el height, em, de manera que entendamos un poco cómo funciona. Podemos ver acá, básicamente, lo que es width y height se refieren a el ancho y el alto del elemento que tenemos. Para entender un poquito mejor, si se fijan bien, el contenido del div, el ancho es de 100 píxeles, se puede ver cómo el texto se va hacia abajo, ya que al tener un ancho establecido el div, el texto no llega a entrar a lo ancho, pero sí tiene espacio a lo alto, entonces se va hacia abajo, ¿sí? El texto. Si nosotros cambiáramos esto a un ancho mucho más grande, por ejemplo, como 200, ahí sí se ve que el contenido del div tiene espacio suficiente para abarcar el texto, pero aún así podemos seguir viendo que el div es más grande, a pesar de que visualmente eh, no se establece el contenido, el div tiene un ancho mucho más grande que el contenido que tiene adentro. Y podemos ver que el contenido es todo, no solamente el texto, ¿sí? Entonces es importante para entender bien esto del box model, cómo funciona. Y entender que el width y el height se aplican al contenido de la caja y no solamente no, no tiene que ver con el margen y los padding. Vamos a agregar un color background, ¿sí? Para poder apreciar mejor todo lo que vamos viendo. Revisando. Y vamos a poner acá 200 píxeles. Eh, este width y height, ambos pueden tener distintos tipos de valores, pudiendo ser el valor en unidades, o sea, por ejemplo, en el caso que yo hice fue píxeles, o también pueden utilizar porcentaje. El porcentaje se refiere a que va a ocupar el 50% Revisando. del padre. En este caso, el padre de nuestro div es el body, ¿sí? Podemos ver que el body tiene este ancho. Seguramente si yo pusiera, por ejemplo, acá en 50%, podríamos ver cómo nuestro div pasa a ocupar la mitad del body que, que es lo que tenemos como padre. En el caso de que el padre no tenga definido un ancho o un alto, entonces el valor que se le asigna al ancho va a ser el de por ejemplo, el valor auto, como se llama, donde se fijan acá, este se achicó. ¿Por qué es esto? Al ver nosotros nuestro body no tiene definido un alto, entonces es el valor automático para el width, que sería si se colocara este valor, indica que el navegador debe establecer el alto en base al contenido del elemento y el espacio que hay en la página. En nuestro caso, se puede ver cómo el alto está dependiendo del texto, que es el contenido de nuestro div, ¿sí? Revisando. Por último, hay otro valor que es inherit, que básicamente lo que hace es que el alto que se setea es el heredado del padre. Lo vamos a ver con un ejemplo en el width, que ya que nuestro body tiene un ancho. Y ahí podemos ver cómo nuestro div toma el ancho total del body, porque le damos del mismo el ancho. Entonces, de esta Revisando. manera, nosotros podemos, en el caso de un div, por ejemplo, que es muy útil, setear el ancho y el alto, dependiendo especialmente esto es muy útil cuando sabemos, ¿no? Que lo que queremos mostrar en alguna sección, en alguna parte del sitio,
Tiene que tener un auto específico, por ejemplo, un menú, un header, ¿sí? O, por ejemplo, un elemento de texto que va a estar posicionado de cierta manera. Entonces va a tener sentido tener este alto y ancho fijos y que sea el texto el que lo rellena en base bueno, a lo que se quiere mostrar internamente. En los próximos videos vamos a seguir viendo cómo modificar las otras propiedades del Box Model y cómo se modifican y cómo se muestran en la pantalla.